Ahora, las grandes entrevistas de La Ventana. Felipe Piño, bienvenido a San Juan. Gracias. Como siempre con calor. Sí, muy bien. Sí. Un libro que a mí me encantó, de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Sí. Porque empezaba a contar la historia al revés, ¿no? La contaba empezar, primero, aclaremos, se murió. Ya está. Ya está. Sí, de entrada. ¿Por qué no empezamos a contar la historia al revés? ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Qué es hoy la Argentina? Y después vamos a ver por qué somos así. ¿Puede ser? Ahora, claro. Es un método que yo usé mucho en mis años de 25 años de docencia. Se llama historia retrospectiva. Es partir del presente, ir para atrás, lo cual requiere cierto conocimiento de parte del auditorio, ¿no? Porque evidentemente el hoy se explica por el ayer, entonces a veces es complicado. Creo que estamos viviendo un momento altamente interesante desde el punto de vista político, donde está apareciendo la posibilidad de un debate fuerte de ideas, y creo que falta, me parece a mí, de parte de la clase política, de la clase dirigente en general, un nivel de debate, ¿no? Creo que la sociedad lo reclama, y me parece que la clase dirigente, en la que incluyo al mundo empresario, al mundo sindical, en ese concepto amplio de clase dirigente, no está a la altura de las circunstancias, me parece a mí, en términos generales, con algunas excepciones seguramente, ¿no? Pero ¿dónde estamos? ¿Qué es hoy la Argentina? Porque la Argentina, independientemente de que hubiera siempre antinomia, ¿cierto? Sí, siempre hubo. Unitarios y federales, sí. siempre. No es ninguna novedad. Pero hoy yo veo que una antinomia Víctor Hugo Lanata no me termina de... Bueno, por eso digo, ese tipo de debates son debates que me parece que habría que ampliar y profundizar, digamos, ¿no? Si la cosa queda ahí, es un debate incompleto, ¿no? Creo que hay muchas cosas para debatir, mucho más importantes que las que se debaten, digamos, qué pasa con la educación, qué pasa con la salud, políticas prospectivas, qué vamos a hacer con los transportes, ese tipo de cosas que me parece que es lo que deberíamos estar pensando y debatiendo, ¿no? Ahora, ¿por qué hoy somos así? ¿Por qué no hemos perdido de pronto nivel en la clase dirigente? Que concuerdo con eso, ¿no? Yo creo que hubo una especie de desidia y además hubo de parte de la oposición al gobierno una muy baja producción, ¿no? De lo cual hizo que el gobierno creciera en soberbia y creyera que no, bueno, de hecho no tenía contrincantes de importancia, lo cual también le hizo al gobierno bajar el nivel de discusión y de debate y creer que entonces no había réplica a lo que se está produciendo, lo cual es perjudicial para la democracia en general, ¿no? Que no haya una buena oposición es muy malo para el gobierno y para la democracia, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, hablando de historia y actualidad, Roca cuando no tenía oposición la inventaba. Hablaba con Mitre y armaba una oposición, digamos, porque necesitaba tener una oposición, él sabía que tenía que tener una oposición, ¿no es cierto? Esto es así. Claro. El gobierno sí sabe que tiene que tener... Sí, sabe que tiene que tener una oposición. La oposición creo que confunde oponerse con obstruccionismo, que son dos cosas diferentes. No escuchamos una propuesta de la oposición, sino que más bien es todo el tiempo una crítica, lo cual aburre mucho a la gente y por eso se producen estas movilizaciones importantes de gente que no se siente representada ni por unos ni por otros, porque en definitiva nadie puede capitalizar el 8N, por ejemplo, porque realmente no es de nadie, ¿no? Y esto creo que es un problema también, porque evidentemente no hay una fuerza opositora que esté en condiciones de capitalizar todo eso, ¿no? Ampliemos un poquito entonces la mía. Mi generación estuvo marcada por un señor que se llama Juan Domingo Perón. Sí, la mía también. Somos de la misma, más o menos, sí. Entonces, toda esa generación que estuvo marcada por Perón, a favor, en contra, y con diferentes vertientes, ¿no? Claro. Como si fuera casi opción única, sí. Va a ser parte de la historia también, sí. ¿no? Sí, bueno, yo creo que Perón es el gran personaje de la historia argentina, si uno tiene que elegir de la historia del siglo XX, ¿no? Evidentemente, sin ninguna duda. Además le tocó gobernar en la mitad del siglo, con lo cual una mitad del siglo es de él, porque realmente, evidentemente, todo lo que pasó después tenía que ver con él. Inclusive sus más grandes enemigos fueron sus más grandes propagandistas, ¿no? La llamada Revolución Libertadora, con el decreto 4161, fue el mayor acto de propaganda peronista, el prohibir la palabra Perón, la marcha peronista, la foto de Perón. Lo que hizo fue absolutamente legitimar la resistencia y darle identidad muy fuerte a ese movimiento.
Y Perón mismo lo decía, ¿no? En la Argentina son todos peronistas, los hay antiperonistas y los hay peronistas, pero todos son peronistas. Sí, sí. O sea que la partícula está puesta. Y creo que tiene que ver con que es un gobierno que evidentemente marcó un antes y un después en la Argentina, ¿no? Con cosas altamente positivas y con cosas negativas, obviamente. Fueron 10 años que cambiaron al país. Yo creo que en muchos aspectos positivamente y en otros aspectos cosas que hay que señalar como su autoritarismo, la persecución de la oposición, cosas que también existieron, ¿no? Pero creo que lo central que marcó el peronismo fue un cambio de rumbo económico muy fuerte, la posibilidad de apropiarse el trabajador de sus derechos, la conciencia del trabajador que tenía derechos, que venía produciéndose con una muy larga lucha de socialistas, anarquistas y demás, pero que no podía concretarse, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el peronismo, ¿no? Pero no habla de un cierto inmovilismo el hecho que todavía los bisnietos de aquellos abuelos sigan marcados por el peronismo. Bueno, lo que pasa es que ese proceso fue interrumpido violentamente por lo menos 3 veces, ¿no? 55, sí, sí. 66, 76, sin hablar del 62 también, ¿no? El golpe contra Frondizi, digamos, de manera tal que eso no puede ser pasado por alto. Los periodos dictatoriales son periodos de congelamiento político por un lado, de interrupción y destrucción de lo que se puede construir como sociedad democrática, como proceso de construcción económica nacional, de deslegitimación absolutamente de todo, de la justicia, de la prensa, sí, sí. De la opinión pública. Así que ese daño es un daño reparable. Yo creo que nosotros tenemos todavía una gran inmadurez política, producto seguramente de tantos años de ausencia de procesos legítimos en el siglo XX, ¿no? Si uno saca la cuenta de los años de gobierno civiles del siglo XX, son muy pocos. Y estamos viviendo por primera vez 29 años continuados de democracia en toda nuestra historia, porque la verdad que la del 62 al 16 fue una democracia fraudulenta, ¿no? Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca fueron presidentes electos por fraude, ¿no es cierto? El primer presidente electo es Irigoyen, ¿no? No solo por fraude, sino por sectores minoritarios, claro. ¿no es cierto? Y hablar de democracia en aquel momento, yo creo que la democracia tiene muy poco tiempo de vida en el amplio siglo XX, muy pocos años de democracia real, ¿no es cierto? Bueno, hay autores que sostienen que tampoco es democracia hoy, porque para que se den en democracia tiene que haber determinadas condiciones de soberanía y demás, que hoy en día con internet y con todas las cosas que pasan por arriba no sabemos si existe o no, ¿no? Eso es un fenómeno mundial, no es un fenómeno local, digamos. Yo creo que para mí las redes sociales son un elemento altamente democrático, por el contrario, creo que es la forma que la gente tiene de comunicarse por encima de la manipulación mediática, ¿no? Cosa que es muy interesante. Creo que es un fenómeno que ni los gobiernos ni las grandes corporaciones mediáticas pueden controlar. Por lo tanto, me parece altamente legítimo lo que pasa con Internet, como un medio realmente democrático, donde cualquiera que tenga una computadora se puede expresar, ¿no? Sin otro recurso que ese, ¿no? Felipe, cuando yo escucho a los historiadores, siempre sale el nombre de Piña. Es sin duda el más difundido y divulgado al menos del siglo XXI, pero seguramente también de antes, ¿no? Con excepción de Luna, no sé, otro historiador que haya tenido la vigencia de Piña. ¿Y esto a qué se debe? ¿Es un personaje polémico dentro de la historia? Bueno, la palabra polémico está muy bastardeada en Argentina. Todo cuando no sé quién sabe cómo definir a alguien se dice polémico, ¿no? Yo creo que a mí me gusta la palabra polémica bien usada. Digamos, si uno por lo menos puede aportar al debate y que empecemos a discutir historia, me parece que está buenísimo. Yo creo que lo que sí ha pasado conmigo es algo muy raro, que soy una persona altamente popular. Digamos, que me para la gente por la calle, no lo digo como un acto de soberbia, digo como un dato de la realidad. A mí me sorprende, siendo un intelectual, que la gente te pare por la calle, se quiera sacar fotos o te comente cosas. Me pasan cosas insólitas, me levanto un domingo a caminar y un señor medio dormido todavía un señor me dice, pero al final, ¿quién es el responsable intelectual de la muerte de Dorrego? ¿No? 9 de la mañana un domingo, y bueno, espere un poquito que me despierte. Porque aparte pasa eso, que hay una relación de tan buena onda con la gente que la gente continúa conversaciones conmigo, ¿no? Como que me conocen, como si hubiera una relación de intimidad, y para mí eso es buenísimo y trato de corresponder a eso. Del palo de los más duros autodenominados académicos, esas cosas les molestan tremendamente, ¿no? Lo hablaba con Rolón en una anterior charla que tuvimos y decimos lo mismo, es increíble que un psicólogo
también pueda ser tan popular, ¿no? Sí, sí. Y que también tenía la resistencia de sus pares, sí. en primer lugar. Sí, ¿no? sí, bueno, somos muy amigos con Gabriel y siempre hablamos de esto y tenemos ganas de hacer algo juntos, pensando justamente en esta cosa y también con el otro gran divulgador que es Paenza, ¿no? En la matemática. Sí, sí. Mucho menos resistido que nosotros, porque la matemática es una ciencia exacta, ¿no? Entonces no hay tanto para discutir. Aunque a algunos matemáticos muy así duros les molesta también la gran difusión que tiene Adrián, pero lo de él es ciencia pura, o sea, lo nuestro es, y esto por suerte es así, la historia es una materia opinable, por lo tanto puede haber versiones, hay versiones de la historia, tiene que haber versiones de la historia no es única, ni uno se puede arrogar la verdad histórica, sino que lo que uno hace es contar una versión de la historia para discutirla, para debatirla. Lo que pasa es que a veces del otro lado no hay ganas de debatir. Yo soy una persona muy amplia y me gusta mucho debatir, digamos, pero del otro lado a veces uno encuentra descalificaciones, autoritarismo, no ganas de discutir, ¿no? Es que parece que la historia tiene dueño, ¿no? Tiene dueño, claro, hay como un empoderamiento de la historia, lo cual es un error, ¿no? Yo digo que a mí como docente lo que más satisfacción me producía no era que un chico reproduzca lo que yo digo, sino que ese chico, alumno, pueda elaborar conceptos propios, ¿no? Lo que uno trata de hacer con esto es ayudar a pensar, sí. No a pensar como uno, no tiene que bajar línea y formar cuadros de lo que uno piensa, sino que la historia es una hermosa materia para habilitar pensamiento, que no tiene por qué coincidir con lo que uno... A mis charlas viene mucha gente que no piensa como yo, y siempre terminamos charlando y conversando amigablemente, y a mí me maravilla que pase eso, ¿no? Yo la crítica que le he escuchado mayormente a ese sector que no concuerda contigo, es que es muy difícil analizar la historia a través de ojos actuales, ¿no? Bueno, y ellos hacen lo mismo. Porque obviamente ningún historiador puede, salvo que se trasladen, no me han invitado a la máquina del tiempo que tienen ellos, yo no he sido conducido, ellos se ve que escriben en el siglo XIX o antes, yo escribo acá. Y esto lo dijo el recientemente fallecido maestro Hobsbawm, ¿no? Todo historiador escribe desde el presente y para el presente. O sea, nuestros ojos son los ojos del siglo XXI. Obviamente. Otra cosa, lo dije incluso en un reportaje que se publicó hace poquito acá, otra cosa es sacar de contexto. Eso no debe hacerse, no hay que sacar de contexto, ¿no? Es decir, Sarmiento era racista, sí era racista, pero en el contexto del siglo XIX eso era muy común en la intelectualidad de la época. No es para perdonarlo o indultarlo porque no soy quien, digamos, pero quiero decir, eso sí son cosas que uno no debe hacer, sacar de contexto, ¿no? Eso es otra cosa. En general San Juan produce fenómenos que han sido criticados por vos. Por ejemplo, recién hablaba de la muerte de Dorrego. Bueno, un sanjuanino tuvo participación. No, ojo, porque en general hay cosas muy positivas de San Juan. Yo hablo muy bien en mi libro Mujeres del fenómeno del primer voto femenino, ¿no? Claro, y del fenómeno del primer bloquismo, ¿no? Del cantonismo, ¿no? Digamos, ¿no? El cantonismo como un interesantísimo movimiento, inclusive un antecedente de Forja muy interesante, ¿no? Así que, yo no tengo una mala opinión de San Juan en absoluto. Bueno, pero... Sí, del Carril, creo que la mayoría de la gente sensata tiene una muy mala opinión, ¿no? Un señor muy corrupto, que además fue vicepresidente de la primera Corte Suprema de Justicia y que le aconsejó a Lavalle. Que tuvo los tres poderes. Claro, y el tipo que le aconseja a Lavalle inventaron juicio contra Dorrego que nunca existió. Le dice, si no hubo juicio, invéntelo. Pero paralelamente tiene otras cosas del Carril. Uno se encuentra que fue un gobernador con 23 años. ¿no? Eran los gobernadores, lógicamente, los hijos de la clase más pudiente. Pero que hizo la Carta de Mayo también con 23 o 24 años. Sí, que trajo la primera imprenta acá y sacó el primer diario, ¿no? O sea que nadie fue ni totalmente malo ni totalmente bueno. Es lo que siempre digo. La verdad que el análisis maniqueísta de todo malo, todo bueno, es el análisis muy infantil. Entonces, yo soy una persona que no concuerdo en absoluto con muchas cosas que ha hecho Roca, pero no puedo dejar de reconocer la ley 1420. Es decir, las leyes laicas, ¿no? Es el progreso de la educación en aquel momento, aquella generación del 80 que tuvo cosas tan interesantes. Es decir, el negar la realidad es absurdo. Yo creo que uno tiene que ser esencialmente honesto, ¿no? Para nosotros los sanjuaninos, Roca es el ferrocarril y el ferrocarril es la vitivinicultura, ¿no? Claro, la vitivinicultura, como para Mendoza. Claro. Por eso. O para los tucumanos. Y tampoco tiene por qué ser eso solo.
digamos. Sí, o sea, es eso y también la matanza del sur. Claro. Es todo eso. Como el peronismo es la mayor redistribución del ingreso de la Argentina, la mayor obra social de la Argentina y la persecución de la oposición y la cárcel y la tortura para los detenidos. Eso también fue el peronismo. O sea, el problema es cuando nos quedamos con una u otra cosa. A mí me pasa, y ya me divierto mucho con esto, ¿no? Cuando hablo del peronismo, particularmente presentando mi libro Evita, si uno empieza hablando de las cosas positivas, inmediatamente es peronista, y si empieza hablando de las negativas es gorila, ¿no? Y como uno no puede hablar en estéreo, digamos, o sea, como un clon, entonces hay una necesidad en la Argentina de etiquetar a la gente. Hay que etiquetar, este es facho, este es zurdo, este es esto, este es el otro. En lo cual es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque lo que no hay es escucha. Yo creo que si tuviéramos más paciencia para escuchar, ahí veríamos que no hace falta la etiqueta. Pero acá somos muy de prejuzgar, de antes que la persona hable, ya estar, o ir a tomar examen en una charla, ¿no? A ver qué va a decir. Y es una realidad que me pongo en lugar de público, y soy público muchísimas veces, y digo, qué lindo quisiera escuchar antes, y después en todo caso, ¿no? Pero si uno va con preconcepto, y se pierde la mitad de la charla, qué sé yo, ¿no? Felipe, quedó pendiente una pregunta. De pronto, igual que de fútbol, todos somos director técnico de la selección, pareciera que de la historia y la política nos hemos vuelto también todos especialistas, ¿no? Sí. Y terminan a veces en grandes altercados una cena que venía para otra cosa. Sí, eso tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que hemos vuelto a hablar de política, ¿no? Que por décadas, o casi una década, prácticamente no se habló. Y tiene lo de malo la intolerancia, porque la verdad que tener que irse de un lugar por no poder hablar, habla de cierta intolerancia, ¿no? Porque perfectamente uno puede decir no estoy de acuerdo, y lo dejamos ahí, o bueno, qué sé yo, vos pensás esto, yo pienso esto, y que tiene que ver con formas del habla también, ¿no? Porque una cosa es que uno diga estás totalmente equivocado y otra cosa es que diga no estoy de acuerdo con vos, porque estás totalmente equivocado ya estás descalificando al interlocutor, ¿no? En cambio, no estoy de acuerdo con vos, permite seguir hablando y que debería ser, ¿no? Pero lo peor es que muchas veces la señora o el marido, cualquiera de los dos, dice, mira, vamos a salir con esto, pero no hablemos de política, porque ya sabes que piensan distinto a nosotros, ¿no? Y es una pena, porque ahí es donde uno se enriquece. Yo creo que no hay nada más aburrido que hablar con la gente que piensa como uno, nada más, ¿no? O hablar de tonteras. Perder una noche. Sí, o hablar siempre con la gente que piensa igual que vos. Me parece que está bueno hablar con gente que piensa distinto. Pero se hace difícil en la Argentina contemporánea, efectivamente. Sí. Recién hablábamos de Eva Perón. Sí. Pero hablemos un poco del papel de la mujer en la historia argentina, ¿no? Un papel que en algunos casos ha sido como que no existiera. Y en otros casos, cuando aparece una personalidad fuerte, las mujeres generalmente se oponen también. Sí, la verdad que hubo un ninguneo muy importante, ¿no? En mi libro, Mujeres tenían que ser, justamente hablo de eso, de cómo la mujer ha sido ninguneada y sin embargo siempre intentó participar de la vida política, de la vida periodística, militar, etcétera, de todos los ámbitos. Y lo fueron logrando, ¿no? Después de una larga lucha. Yo creo que el protagonismo femenino en la Argentina se dio a la fuerza. Se sigue dando a la fuerza. Sigue costando mucho. Es un país muy machista, donde las mujeres ejercen el machismo también muy fuertemente. Contra sus congéneres. De manera tal que es una tarea muy difícil. Y yo creo que la verdad que la lucha de las mujeres por sus derechos cívicos, que arranca a principios de siglo con las socialistas, ¿no? Como Alicia Moró, como Julieta Lanteri, mujeres realmente altamente interesantes, fue muy importante y obviamente concluye una etapa con Evita, con la sanción de los derechos cívicos, ¿no? Después de más de 11 proyectos de ley presentados por los socialistas, uno que se llega a aprobar en la Cámara de Diputados, el proyecto de Mario Bravo, rechazado en senadores con argumentos increíbles. Uno era que qué pasaba si el domingo de las elecciones a la mujer le venía el periodo, entonces no podía ser obligatorio el voto femenino. Bueno, cosas de mentalidades de Pithecanthropus, más o menos. Incluso el debate del 47 es un debate donde salen a relucir argumentos machistas increíbles, ¿no? Así que hubo mucho que luchar y todavía hoy me parece que hay mucho que luchar, ¿no? Cuando uno ve lo que pasó con Marita Verón, ¿no? Todavía hay gente que duda de la víctima, ¿no? Que duda de la moral de la víctima, cosa que es famoso algo habrán hecho, ¿no? Increíble. Yo sostengo que en esta Argentina hay una usurpación de roles, ¿no?
De pronto los abogados creen que representan la justicia, Exacto. los periodistas que representan la libertad de expresión. Exactamente. Y así podemos seguir, ¿no? Con todas las profesiones. Sí, muy peligroso. Esto poco tiene que ver con la justicia, estas cosas que están pasando, ¿no? Sí, yo creo que arrogarse representaciones en la historia argentina ha costado mucho y ha traído mucha sangre, ¿no? La gente que se siente vanguardia o representante de... y es verdad, es así. Yo creo que esto que pasó con la justicia es gravísimo, es tremendo, no tiene muchos precedentes. La verdad que ni uno solo vaya preso. Viajo bastante a Tucumán y la gente que los conoce a todos estos sabe quiénes son. Está claro que son absolutamente culpables, ¿no? Salvo para los señores jueces, ¿no? Pero bueno, ayer Susana Trimarco mostró un documento muy contundente, ¿no? En torno a cómo es que se dio esa sentencia, que lo va a hacer público creo que en estos días. Así que vamos a ver, creo que eso va a ser un elemento probatorio interesante, ¿no? Bueno, en San Juan todo este debate del voto femenino lo tuvimos 25 años antes que en el país, ¿no? Sí. ¿Por qué se dan estas circunstancias de que en una provincia donde se han dado tantas cosas, acá mataron 6 gobernadores? Claro. No es poca cosa, ¿no? Sí. Se sancionó eso, se sacó la Carta de Mayo, una serie de cosas, ¿no? Y es una provincia que fue, y todavía en alguna medida sigue siendo terminal, aislada, ¿no? Sí, inclusive es justo recordar que Sarmiento fue el primero que implantó una suerte de voto femenino, ¿no? En algunos municipios. Un primer antecedente, antes del cantonismo, digamos. Y el cantonismo mismo es un fenómeno muy interesante. Yo creo que es esa mezcla de un pensamiento de izquierda nacional, popular, ¿no? Previo a Forja, como decíamos, y que después deriva en el peronismo. Es una cosa rarísima, no se ha dado en el país un movimiento de esas características, ¿no? Y que después derive en lo que derivó, además, ¿no? En un movimiento ideológicamente opuesto, como fue el bloquismo, ¿no? Sí. Tocaste el tema de Sarmiento. Yo, como tal vez muchos de mi generación, no éramos sarmientistas hasta que no bajó Sarmiento de la estatua, ¿no? Y yo hay una persona que me hizo a querer a Sarmiento, que fue Araceli Bellota, porque me lo bajó de la estatua, me lo presentó como ser humano, vi que tenía sexo, que le gustaban las mujeres, mucho. Que era un pasional y que discutía con toda la fuerza. Y a partir de ahí empecé a estudiarle la obra de él. Sí. Y con todas las críticas que podemos hacer en algunos aspectos, es admirable la obra que hizo. 52 ¿no? volúmenes. 52 volúmenes, digo, ¿no? Las obras completas de Sarmiento, altamente interesantes, polémicas, que podamos discutir con un personaje a 150 años de distancia. Que tenga vigencia. Claro, que tenga esa vigencia, que nos apasione en el sentido de oponernos o estar a favor todavía hoy. Y todavía es un personaje muy poco conocido, creo yo, realmente, porque tanto los que lo aman como los que lo odian lo han leído poco, ¿no? Sí. Y se basan en frases, ¿no? Para uno es el padre del aula y el otro es el asesino de Gaucho, y en el medio nadie leyó Facundo, nadie leyó Recuerdo de Provincia, es como por Borges, lo menos, ¿no? Claro, como Borges, ¿no? Borges. Bueno, Borges es un caso también que mi generación y la nuestra, me siento, no me arrogo ninguna representación, pero siento que nuestra generación, la del 70, casi se lo pierde, ¿no? A Borges, a un personaje tan extraordinario y tan incorrecto políticamente, tan horrible políticamente, salvo su última etapa, digamos, y sin embargo, el más grande escritor, digamos, en lengua hispana, no tengo ninguna duda, ¿no? Ese tipo reconocido mundialmente y que yo admiro profundamente, y es alguien que releo permanentemente, porque además en su obra literaria no trasunta eso. No. Salvo esos horribles cuentos, La Noche del Monstruo y un par de cositas más. Creo que literariamente únicamente La Noche del Monstruo, después son artículos periodísticos. Pero su obra literaria es una obra literaria que puede leer todo el mundo. Es una obra literaria donde él se para en lo que era un tipo de clase media, ¿no? Con esa mentalidad. Y realmente no está muy lejos de ser un representante de lo que nosotros decíamos en aquellos años, ¿no? Era un provocador. Gran provocador. En ese sentido, emparentado con Sarmiento, por eso lo admiraba tanto a Sarmiento, ¿no? Y decía que el Facundo debía ser la obra nacional y no el Martín Fierro. Ahora, fíjate Sarmiento. Sarmiento se da el caso del político intelectual. Sí. Un ejemplar que no existe hoy en día,
Hay pocos políticos que Sí. sean intelectuales, Sí. que escriban libros, que sean buenos escritores, Sí. ¿no? Que tengan pluma. Sí. Están todos más, o son los hombres de acción o los hombres de pensamiento. Y Sí. ahí en el medio no hay ningún mundo. Sí, es verdad. Yo creo que tuvimos presidentes intelectuales, Mitre, Sarmiento, Avellaneda mismo, tipo que trabajó mucho toda la problemática de la tierra. Con toda la crítica que se le haga también. Sí, sí, a Frondizi fue un cada intelectual, ¿no? uno de ellos podemos hacerle un libro de crítica seguramente, Sí, sí. o elogios, de donde nos paremos. Frondizi, Frondizi, ¿no? Perón. Perón, que era profesor de la Escuela de Guerra, Sí, porque sí. a veces la gente se olvida y piensa que Perón era un general cuartelero, pero Perón era profesor de historia en la Escuela de Guerra, cosa que se ve mucho en sus obras completas, ¿no es cierto? Y aparte esboza todo un proyecto, totalmente, no es totalmente. un hombre solo de acción, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad que es extraña. Yo creo que, por eso digo que hay una deuda de la clase política en no haberse formado en estos 29 años de democracia, ¿no? Porque más o menos son los mismos y han tenido tiempo y dinero para hacerlo. Es Ahora, una pena. Viste que esto de venir hacia atrás nos va ampliando el panorama. Y vamos llegando un poco más hacia atrás y tal vez ahí encontremos algunas de las razones de por qué estamos donde estamos hoy. Ojo, yo no creo que estemos ni tan mal ni tan bien, por supuesto, ¿no? sí. Sí, yo no hablo de apocalipsis, eso se lo dejo a Carrió, eso, ¿no? Sí. Pero, sí. Yo creo que es muy funcional. Sí. Carrió es muy funcional. No, yo creo que ella es un apocalipsis. El apocalipsis es ella misma, se quedó sola, ¿no? Se quedó solita, pobrecita, pero bueno, problema de ella. Sí. Bueno, pero expliquemos ahora a través de la historia cómo se fue generando este hombre argentino de hoy. Yo, a lo mejor vos también, somos argentinos de 3 generaciones nada más. Sí. Y de pronto nos dicen que, vos mismo lo planteás, que hay que valorizar lo que había antes. Y de lo que había antes, poco es lo que nos quedó de testimonio, ¿no? Claro, sí. Y entonces como que empiezan a haber visiones distintas. Sí. Sí, bueno, eso de las visiones distintas me parece que es fantástico, porque de todo hecho hay visiones distintas. Para poner un ejemplo remanido, pero muy claro para la gente, hay un choque y 2 testigos vieron 2 cosas diferentes, ¿no? Sí. De manera que la subjetividad opera en la realidad y por supuesto en el pasado, de manera tal que haya 2 versiones o 3 versiones no tiene nada de malo, ¿no? Eso está bueno, yo creo que es importante. Y fíjate cómo Mayo tiene 2 o 3 versiones, ¿no? Claramente, ¿sí? Nuestro primer hecho histórico fundacional, digamos, es altamente debatible, si fue una revolución o no fue una revolución, si Sarmiento, si Saavedra, si Moreno, si Castelli, si Ascuénaga. Si todos eran bien intencionados. Si todos eran bien intencionados. Si estaba una viejita vendiendo empanados, se lo rol, veía, ¿no? Claro, el rol de Gran Bretaña en todo esto, bueno, todas esas cosas, ¿no? Vamos a los orígenes. Los orígenes, digamos, de la historia oficial como Argentina, ¿no? Sí. ¿Hubo fallas de origen o no? Yo no sé si fallas, porque la verdad que se hizo lo que se podía. Nosotros nacimos a la historia en un contexto altamente complicado, que era el contexto europeo de la caída de la monarquía borbónica, la invasión napoleónica, y en una alternativa de hierro. O reconocíamos al Consejo de Regencia, que era lo que se había conformado en España, defendiendo los derechos de Fernando, o decíamos que defendíamos a Fernando, lo cual era saltear ese consejo y armar una historia propia, ¿no? O sea que nuestro país comienza con una mentira, digamos, de alguna manera, ¿no? Dicho esto con mucho cuidado, con una estrategia que está ocultando la verdad, no está diciendo la verdad, porque no puede, como lo hizo toda América Latina. Esto no es un patrimonio argentino, lo hizo de México para abajo. Todas las juntas tuitivas optaron por, en vez de reconocer al Consejo de Regencia, decir que ellos directamente reconocían a Fernando, no reconociendo ninguna autoridad en España, por lo tanto, ¿no? De ahí que se crean las juntas, que son un antecedente de la independencia. Entonces ahí ya un problema, que era no poder ser claramente independentistas, no poder decirlo, porque Gran Bretaña era aliada de España en ese momento, entonces eso complicaba la relación con nuestra principal potencia aliada, económicamente, políticamente, que nos decía, y hay cartas de Lord Stranford explícitamente diciendo esto, ni se les ocurre declarar la independencia, mencionar la palabra independencia, etcétera. Por eso Belgrano tiene esos problemas con Rivadavia cuando crea la bandera o cuando inaugura las baterías Libertad e Independencia en Rosario, ¿no? No sé si fallas, pero algunos problemitas de origen interesantes, ¿no? Pues hay que en San Juan
primero llegó tarde la noticia, no fue el 25 de mayo, sí, por supuesto. Pero además se ocultó y más o menos para el 9 de julio recién se debatió en un cabildo abierto. Ya habían pasado varios meses, primero había que ver qué pasaba con lo que había hecho Buenos Aires. Es como que en ese tiempo era Buenos Aires. Totalmente, era Buenos Aires. Además, la región de Cuyo tenía que ver si le convenía más seguir vinculada a Chile o vincularse a estos loquitos que estaban en Buenos Aires. Aparte, ¿qué garantía de que eso podía tener algún éxito, ¿no? Porque el propio Belgrano hablaba de una gran locura, ¿no? Y lo que estaba pasando. Y la verdad que es muy valioso lo que pasa en Cuyo, lo que pasa en el norte, regiones que tenían muy poco que ganar, realmente muy poco que ganar, reconociendo a la Junta de Buenos Aires la acción patriótica de reconocer ese gobierno, ¿no? Con muy fuertes debates internos y demás. Gobierno que a la larga lo va a perjudicar económicamente, ¿no? Con su libertad de comercio, por ejemplo, ¿no? Sí, con la aduana. Con la aduana, ese manejo férreo de la aduana, y a la vez la entrada de productos libres que en lugares donde existían artesanías, como era esta zona, la zona de Tucumán, la zona del norte, eran altamente perjudiciales, ¿no? Y de hecho fue configurando un país en sus rutas de comercio, en sus ferrocarriles después. Tal cual. En la mentalidad agroimportadora. Totalmente, ¿no? Sí, el tema de... Es una falla de origen. Granja, taller, claro, es una falla de origen de esa clase dirigente que conformó el país, yo creo, del mitrismo en adelante, que armó un país pensando en la exportación. Claro, ¿no? claro, Digamos, claro. esto que éramos todos mencionás, extranjeros. Claro, y esto que mencionás el ferrocarril, en abanico, ¿no? Sí, de sí, los puntos de producción al puerto concentrador. Para ir de San Juan a Córdoba tenés que pasar por Buenos Aires, una cosa absurda. En cambio, en Estados Unidos el ferrocarril era ante la araña, con un importantísimo mercado interno, sí importaban las zonas de conexión, porque había un mercado de consumo interno. Ahí no hay fallas de origen, todo lo contrario. Y esta falla de origen de la que vos hablás, de la cual no somos responsables, porque no tenemos nada, el pueblo no tuvo nada que ver con eso, ¿no? Fue aquella clase dirigente que conformó un país a la medida de los intereses en aquel momento británicos, ¿no? Con, por supuesto, mutua conveniencia con las clases dirigentes locales. Otro tema de nuestros días, Felipe. Aparecen próceres que hasta ahora eran los protagonistas secundarios de esta película y Segunda de pronto línea. los elevamos a primera línea, ¿no? Sí. Creo que todavía San Martín se mantiene como el primer actor, ¿no? Sí, primer actor. Sin duda. Pero aparece un Belgrano, un Moreno, que eran chicos de reparto, ¿no? Bueno, Belgrano no es muy lejos de ser un chico de reparto. La historia oficial era un chico de reparto, por supuesto. Era simplemente el creador de la bandera. Cuando en realidad fue un hombre fundamental en la historia argentina, como el primer economista, el primer hombre que habló de industria en nuestro país, de educación femenina, fue este hombre que incentivó la educación popular, y un tipo muy importante, ¿no? Militarmente, porque Salta, Tucumán, el éxodo jujeño, son cosas muy fundamentales que hizo Belgrano, a que generalmente no se lo reconocen, la labor periodística en el telégrafo mercantil. Un pionero realmente, un tipo muy interesante cuyas memorias son planes de país, ¿no? Hablaba del cuidado del medio ambiente cuando nadie hablaba de esto, la no contaminación de los ríos, la rotación de los cultivos, la creación de la escuela de náutica y de dibujo, que era un dibujo técnico para pensar en industrias, ¿no? Un hombre muy importante al que la historia oficial lo acotó simplemente al creador de la bandera, ¿no? La otra... de Moreno, toda la versión que teníamos es si lo mataron o no lo mataron. Sí, exactamente. ¿no? Sí. Creo que fue un poquito más que eso. Sí, por supuesto. Moreno fue un tipo brillante, el motor de la revolución, un tipo que hizo el plan de operaciones, un plan muy fuerte, muy contundente en un momento donde se venía la guerra inexorablemente. Y un hombre que además creó La Gaceta, este diario tan interesante, ¿no? Un diario que se proponía incorporar la cultura a la gente al punto tal de que él obligaba a leerla los domingos en los templos porque sabía que había mucha gente analfabeta, ¿no? Imagínate los curas leyendo a Rousseau, pero era porque él además publicaba por partes el contrato social de Rousseau, ¿no? Era un dogmático, ¿no? Casi era un poco iluminista, ¿no? Sí. Esta idea de que se puede cambiar todo desde arriba, ¿no? Una concepción muy... Él no era jacobino, no es cierto, él era más, inclusive sus escritos son más girondinos. Esto es una cosa interesante, que yo estudié mucho los escritos de Moreno y él hace defensa de Brissot y otros tipos que son, él, por ejemplo, no habla bien de Robespierre en absoluto,
y defiende más a los girondinos, el sector más moderado de la revolución. Pero hay tipos que sí, que creían que los cambios iban a venir de arriba para abajo, desde ya. Sí. Mucha gente lo cree también. Sí, total, sigue pensando. Sí. Dejé por el final dos temas, porque cuando hablamos de la historia, creemos que la historia la hicieron, no sé, 50 protagonistas y ya tenemos la historia de Argentina. Nos olvidamos del panadero, de un montón de cosas. Pero hay dos sectores que fueron importantes en la historia. La iglesia y la masonería. Sí. ¿Cómo es tu visión sobre ellos? Bueno, yo creo que la masonería fue muy importante en la Argentina, creo que hasta principios del siglo XX. Digamos, el último presidente masón importante fue Irigoyen, aunque Alfonsín también tenía vinculaciones con la masonería. ¿Alfonsín también? Sí, pero Irigoyen era masón. Perón no. Perón no. Se sigue estudiando el tema, pero lo más probable que no. De hecho, la masonería fue un elemento muy importante en la llamada Revolución Libertadora, ¿no? Así que casi totalmente descartado. Pero, por ejemplo, todos los llamados presidentes históricos, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, eran todos masones. E incluso hay documentos muy interesantes, como por ejemplo el Acta de Pavón, que está el documento en el templo masónico de la capital federal, donde funcionan 33 logias, que es un lugar muy interesante, con una biblioteca muy interesante. Ahí está el documento del Acta de Pavón, donde se establece que Urquiza debe retirarse, un masón frente a otro masón, Urquiza frente a Mitre, sin pelear. Eso está por escrito en el Acta de Pavón, que precede a la batalla de Pavón, ¿no? O sea que había un poder masón fuerte. Había un poder muy fuerte que fue transmutando en clubes de poder, ¿no? Yo creo que hoy en día la masonería es un club de poder, no tiene el poder que tenía en los siglos XVIII y XIX de la historia argentina. La Iglesia obviamente sigue siendo un poder muy importante, cada vez menos importante, creo que por sus propios errores y por su anacronismo, ¿no? Su anacronismo que sigue hablando en términos preconciliares, a pesar de que hubo un extraordinario concilio con el Vaticano II, impulsado ya hace muchísimos años, casi 50 años por Juan XXIII, 1962, que era la opción por los pobres, la promoción de las iglesias locales, el acercamiento hacia la gente, a la problemática de la mujer. Bueno, todo eso parece que fue tabla rasa y estamos hoy presencia de una de las iglesias cuando digo iglesia digo poder, no digo nuestro amigo el cura Piola que todos tenemos, o los grandes como el padre Pepe, los curas villeros, ¿no? Estoy hablando de la jerarquía poder y particularmente el papado, que la verdad que estamos en presencia de los papas más conservadores de la historia, ¿no? Sí, sí. Lo cual hace que la gente huya en masa hacia otros cultos, los cultos evangélicos, las teleiglesias, ¿no? Las iglesias electrónicas, que están ganándole muchísimo terreno, no siempre en beneficio de la gente, ¿no? Pero ha perdido preponderancia, ha perdido presencia, no es una palabra indiscutida hoy en día, en absoluto, lo cual en buena hora, ¿no? Porque la verdad que es algo optativo, es una cuestión que es optativa. La verdad que la Iglesia no es un suprapoder que esté por encima de todos nosotros, sino que está por encima de los católicos. Está bien. Me parece que tiene que ser eso. Pero ¿no? En cada tema abarca más que los católicos. Claro, ese es un error, digamos, que uno tiene la obligación de señalar, que uno le den bola es otra cosa, pero uno tiene la obligación de señalar que la Iglesia no tiene poder sobre los no católicos, no tiene ese poder. Tiene poder en cuanto a que influye en la justicia, no deja abortar, no deja hacer un montón de cosas que afectan a los no católicos, pero lo que dice la Iglesia en términos de advocación no tiene ninguna influencia, no debería tenerla en los no católicos, ¿no? Bueno, hasta acá la charla con Felipe Piña, y yo sigo con una duda. Me imagino que en este momento debe estar entrando en la facultad algún chico que dentro de 10 años va a ser historiador y va a encontrarse de nuevo con Víctor Hugo Lanata. Este tiempo habría que explicarlo. No, porque el chico si ¿sí? va a entrar en la facultad va a encontrar eso y va a encontrar muchísimas otras cosas, ¿no? Porque yo creo que se está produciendo mucho en este momento de un lado y de otro, y en el medio también cosas interesantes, ¿no? Me parece que no es solamente eso. El chico va a encontrar que esta época fue una época altamente interesante, ¿no? Altamente interesante. Sí, altamente interesante. Yo no lo reduciría a un debate de esas características. Me parece que es una época altamente interesante porque estamos discutiendo o intentando discutir temas de fondo, ¿no? en la historia argentina. Y se está haciendo en un marco mediático muy fuerte. Sí, de un lado y de otro.
faltaría un poco de promedio, ¿no? Nos está haciendo falta un promedio, digamos. O Disneylandia o el infierno, no, digamos, No. algo en el medio, ¿no? Estaría Gracias. bueno. Gracias, Piña.